Buenas tardes. Alfredo Briones, investigador de la Facultad de Medicina Autónoma de Velasco Suárez. Nosotros vamos a realizar una entrevista, somos del equipo de Herbamed, como grupo nos llamamos, y traemos a usted algunas preguntas relacionadas acerca de las investigaciones sobre la efectividad de las plantas medicinales. Como no, con mucho gusto. Comenzaremos con la primera pregunta, ¿cómo empezó usted a relacionarse con el mundo de las plantas y sus propiedades curativas? Muy bien, esto fue desde hace tiempo, cuando estuve formándome en el Politécnico, durante mi doctorado, tuve interacción con investigaciones en plantas medicinales. Sin embargo, mi tesis doctoral fue de fármacos. Cuando llegué, me incrusté aquí al estado de Chiapas en el 2004, fue que empecé a conocer algunas propiedades y me interesó sobre todo el chipilín, que hablaban de las propiedades que inducía el sueño. Entonces, en ciencia, pues todo se debe comprobar y todo se debe estudiar. Y entonces empecé a hacer un protocolo acerca del chipilín. Es muy interesante porque es de los mayas, tiene una cosmología muy importante. De hecho, la forma de las hojas es una forma de media luna y la asocian con la noche. Entonces, las propiedades hipnóticas, en este caso inducen sueño, las propiedades tranquilizantes, me interesó un tanto. Desafortunadamente tuve que ir a hacer la estancia postdoctoral e interrumpí el estudio, pero ahora he incursionado en hacer otro estudio con relación a otras plantas. Y de ahí he estado interaccionando acerca, no propiamente de las plantas, sino de los extractos de las plantas. También sabemos de que actualmente se utilizan lo que son los suplementos como propiedades naturales. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los suplementos naturales? Fíjese que buscando el concepto de lo que es un complemento alimenticio, es algo muy general y dice que es toda sustancia que se ingiere diariamente para procurar el bienestar o la salud de los individuos. Se me hace un término muy amplio, muy global, y que tendenciosamente algunas industrias, algunas empresas lo han utilizado para comercializar algunos extractos de plantas medicinales, siendo que los extractos como tal son fármacos. Que recordemos el concepto de fármaco. Fármaco es toda sustancia que puede cambiar el medio interno del organismo. Entonces, si estos extractos pueden ocasionar cambios, pueden producir también efectos tóxicos, y de ahí que se debe de, el concepto como tal global ayuda de manera tendenciosa a la economía y a la producción, en este caso la comercialización de muchas empresas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas de las plantas medicinales, pues de ahí se han originado los compuestos activos de muchos fármacos. Y estos fármacos pueden tener efectivamente efectos terapéuticos, pero también efectos tóxicos. Sí. Hablando ahorita de las propiedades de los medicamentos, ¿usted considera que los medicamentos naturales tienen la misma efectividad que los medicamentos industriales con efecto similar? Otra vez, por favor. Que si los medicamentos naturales tienen la misma efectividad que los medicamentos industriales. Ok. Fíjese que con relación a eso, como científico e investigador, pues tenemos la obligación de corroborar que todas las propiedades pues sean sustentadas primeramente en estudios para posteriormente industrializarlo y llegar a la utilización de la medicina. Sin embargo, nuestra cultura mexicana pues no es muy amplia, y desde tiempos precolombinos nos curamos con plantas medicinales. De ahí que se ha venido una tradición. Como científico yo no estoy en contra de eso, pero sí estoy a favor de que se estudien más a fondo estas plantas para tener un mayor estudio, un mayor conocimiento y una mayor utilidad. ¿Por qué? Porque hay algunos extractos de plantas que ya incluso se están utilizando a nivel comercial para el tratamiento de las enfermedades. Un ejemplo es
un extracto del hipericum. El hipericum es también la hierba de San Juan. Y este extracto del hipericum se ha probado científicamente que sirve para tratar la depresión y la ansiedad, porque su mecanismo de acción es en inhibir reversiblemente el transporte de serotonina, los inhibidores del transporte de serotonina, favoreciendo el tratamiento de la depresión y la ansiedad, de los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Se puede utilizar el hipericum. Y ya un laboratorio en México lo produce y previamente pues, hicieron los estudios para que se probó que efectivamente es bueno para esto y ya hay una patente y ya hay una comercialización de estos extractos naturales. Otro ejemplo puede ser algunos medicamentos que se utilizan como el extracto del geranio. El extracto del geranio se ha utilizado para favorecer el sistema inmunológico. Y los niños que se enferman mucho, hay un extracto de geranio que se les da para fortalecer las defensas. Lógicamente tienen estudios previos científicos en donde han demostrado esa capacidad de esos extractos. Sin embargo, volviendo a lo siguiente, todas las plantas medicinales tienen sus efectos y tienen sus compuestos y sus componentes. De ahí que la utilidad de una persona que se capacite en el uso de estas plantas y tenga ese estudio y ese fundamento para lograr utilizarlas con responsabilidad podría ser una opción, pero desde el punto de vista científico se tienen que hacer más estudios para llegar a los componentes activos y lógicamente tener menos efectos adversos y que las personas que toman estos productos no tengan efectos adversos que pudiera costarles incluso efectos tóxicos la vida de estos pacientes. Por lo tanto, yo sugiero que un medicamento que se vende en la farmacia y que ha tenido estudios previos, pero que es de origen natural, puede tener un efecto comparable con un medicamento alopático, siempre y cuando los estudios de investigación lo respalden. Pero hablando de la medicina tradicional, yo creo que es necesario más el estudio y para que se utilice de manera más responsable. Y hay otras estrategias médicas, por ejemplo, la medicina que utiliza algunas plantas medicinales, pues si se ha estudiado con gran tiempo y con gran dedicación la ciencia, pues yo creo que puede utilizarse con una opción alternativa con responsabilidad. No quiero criticar a las personas que son curanderas o a las personas que son médicos tradicionales porque han pasado sus conocimientos de generación en generación, pero sí como recomendación que es necesario que esos médicos tradicionales trabajen en colaboración con los investigadores para que se utilicen de manera más científica esas plantas y eso pues aportaría mucho para la ciencia mexicana y aportaría mucho para el costo de nuestros medicamentos y para la salud de los mexicanos y también de los chiapanecos. Nosotros sabemos que usted está realizando actualmente una investigación con la gobernadora, o de nombre científico, la red de Imitar. Sabemos, ¿nos podría usted explicar un poco acerca de qué consiste? Sí, los estudios en plantas son prolongados, pero alguien los tiene que hacer y se debe de hacer poco a poco. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, inicialmente puede ser un mito, puede ser un conocimiento que sea difundido de boca en boca de los pacientes. Dicen, la gobernadora es buena para los cálculos renales, los deshace y el paciente. Y de estudiante y como médico y con los colegas médicos, pues existe esa creencia o esa especulación y creencia porque no la hemos comprobado científicamente. Entonces de ahí viene la pregunta de investigación. Efectivamente, la gobernadora puede tener efecto para deshacer los cálculos renales. Bueno, entonces, a partir de eso hemos generado varios extractos.
un extracto acuoso, un extracto metanólico, un extracto hexánico, para ver qué tipo de compuestos pudieran tener esas propiedades. En segundo lugar, de haber hecho los extractos, hicimos calculando la dosis letal 50 de cada uno de estos extractos para ver el efecto tóxico de estos extractos. Y posteriormente estamos en la fase de experimental, en donde se les va a dar a un grupo de ratones, se les va a inducir primero la generación de cristales. Si ya existe un protocolo en ciencia de cómo a través de un compuesto químico se generan en los riñones cristales, y pues lógicamente se les va a dar un extracto alcohólico, un extracto hexánico de esta planta, y se va a hacer un grupo control al cual no se le dé, para ver que si el grupo control que desarrolló cristales en el riñón tiene más que el que se trató con este extracto de esta gobernadora. Va a llegar una etapa en donde se sacrifiquen a los animales y se hagan cortes a nivel del riñón para contar el número de cristales que existió en el grupo que no se le dio tratamiento con relación al grupo que sí se le dio tratamiento, y comparar efectivamente si hubo este efecto. Lo cual nos habla de un indicio, pero tendríamos que ir fraccionando más el compuesto hasta tratar de llegar al compuesto químico, ya hacer estudios más profundos como una cromatografía de masas para ver qué tipo de compuestos pudieran estar participando ahí, posteriormente hacer una síntesis química y volver a repetir a través de varios estudios más hasta llegar a tratar de ver si hay algún compuesto que... Pero la primera pregunta es, ¿tiene efectividad en la formación de cristales esta o no? Que todo uno lo dice, lo recomienda, pero vamos a ver que si efectivamente para resolver la duda, y a través de estos protocolos pues vamos a tratar de ir llegando poco a poco a esas conclusiones. Acerca de usted que nos ha dicho de que se tienen creencias sobre la efectividad de algunas plantas, también existen algunos mitos frecuentes en el área de la medicina natural, o bueno, en el conocimiento acerca de la medicina natural. ¿Podría usted compartirnos alguno? Sí, uno de los mitos es de que las hierbas son inofensivas, no causan ningún efecto, porque son naturales. Entonces, el paciente cree que por ser una hierba es inofensiva, pero hay hierbas que son tóxicas y hay hierbas que tienen principios activos, incluso pues, de donde se derivan algunas drogas, como la cocaína, ¿verdad? ¿Sí? O ya no digamos de los opioides, como la amapola, ¿no? De ahí se derivan, ¿no? Entonces, el hecho de que sean de la naturaleza, pues, son verdaderos laboratorios naturales en donde se crean compuestos químicos, y como tal hay que tratarlas con responsabilidad y respeto. Desde el punto de vista científico, ¿es recomendable recetar alguna planta medicinal como parte de algún tratamiento? Bueno, hay algunos pediatras que incluso en la práctica se auxilian de algunas plantas que ya tradicionalmente pues se recetan, por ejemplo algunos tés, por ejemplo de manzanilla, que se ha visto que la manzanilla tiene algunas propiedades antibacterianas y algunas propiedades antiespasmódicas. Se puede recetar, lo han utilizado los pediatras, pero ya saben que esta hierba pues, no produce efectos tan tóxicos, aunque sí ellos tienen cuidado. Por ejemplo, en Chiapas es muy dado a que se utiliza el té de anís, y hay dos tipos de anís, uno que es tóxico y otro que no es tóxico. De ahí el cuidado y la responsabilidad. Tradicionalmente el médico alópata no mezcla los tratamientos, son esporádicos los que recetan un fármaco y también una planta. Y yo creo que es lo mejor, o sea, zapatero a tu zapato, gente que se ha especializado en las plantas medicinales, pues es el que tendría la mejor opción y responsabilidad de cómo recetarlo. El alópata pues, está hecho para recetar fármacos probados, ¿no?
o extractos ya comercializados con estudios previos. Bueno, eso ha sido todo, doctor. Muchas gracias a ustedes por su interés, ojalá que les sirva la información. Muchas gracias por su